La mayoría de las personas que viven atrapadas en la mediocridad no lo saben. Y ese es precisamente el problema más peligroso. No se trata de falta de inteligencia, ni de oportunidades, ni siquiera de talento. Se trata de una forma de pensar tan normalizada que pasa desapercibida. Es una mentalidad silenciosa, cómoda y profundamente limitante. La persona mediocre no se levanta pensando, hoy voy a ser mediocre. Al contrario, muchas veces cree que está haciendo lo suficiente. Cree que su esfuerzo es válido, que su vida es normal, que no tiene por qué aspirar a más. Y ahí empieza el ciclo. Uno de los rasgos más claros de esta mentalidad es la justificación constante. Todo tiene una excusa. No tengo tiempo, no tengo dinero, no nací con suerte. Eso es para otros. Este tipo de pensamiento no busca soluciones, busca alivio emocional. Es una manera de proteger el ego frente a la incomodidad de reconocer que se podría hacer más. Pero aquí está la realidad incómoda. Cada vez que alguien se justifica, está renunciando a su poder. Está aceptando, de manera inconsciente, que no tiene control sobre su vida. Y cuando alguien cree eso, deja de intentarlo con verdadera intensidad. Otro patrón clave es la baja tolerancia al esfuerzo sostenido. La gente atrapada en la mediocridad quiere resultados, pero no está dispuesta a pagar el precio real de conseguirlos. Se entusiasma rápido, pero se rinde igual de rápido. Empieza proyectos, pero rara vez los termina. Vive en un ciclo constante de motivación inicial y abandono posterior. Esto se agrava con la cultura actual de gratificación instantánea. Redes sociales, entretenimiento constante, dopamina fácil. Todo está diseñado para evitar el esfuerzo profundo. Y la mente mediocre se adapta perfectamente a ese entorno. Busca lo fácil, evita lo difícil y se conforma con pequeñas recompensas inmediatas. Además, hay una relación muy fuerte entre mediocridad y entorno. Las personas tienden a adoptar el nivel de ambición de quienes lo rodean. Si alguien vive rodeado de gente que no aspira a más, que critica a quien intenta crecer o que se conforma con lo mínimo, es muy probable que termine igual. No por falta de capacidad, sino por adaptación social. Y aquí aparece otro pensamiento típico. Así está bien. Esa frase es una de las más peligrosas que existen. No porque esté mal estar satisfecho, sino porque muchas veces es una mentira disfrazada de tranquilidad. Es la forma en la que la mente evita el conflicto interno de querer más, pero no está dispuesta a hacer lo necesario para lograrlo. La mediocridad no es un accidente. Es una elección repetida todos los días. Elegir lo cómodo sobre lo desafiante, lo fácil sobre lo valioso, lo inmediato sobre lo importante. Y lo más inquietante es que, con el tiempo, esa elección deja de sentirse como una elección y se convierte en identidad. La mediocridad no se construye con grandes fracasos, sino con pequeñas decisiones repetidas todos los días. No es un evento dramático, es un patrón silencioso. Y ahí es donde esta mentalidad se vuelve verdaderamente peligrosa. En lo cotidiano, en lo aparentemente insignificante. La persona que piensa de forma mediocre no toma decisiones pensando en su futuro, sino en su comodidad inmediata. Cada elección está guiada por una pregunta implícita. ¿Qué es más fácil ahora en lugar de ¿qué me conviene a largo plazo? Y esa diferencia, aunque parezca mínima, define destinos completamente distintos. Por ejemplo, decide posponer tareas importantes porque aún hay tiempo. Decide no aprender una nueva habilidad porque no es necesario todavía. Decide no cuidar su salud porque no se siente mal. Cada una de estas decisiones parece inofensiva por sí sola, pero juntas forman una cadena que limita el crecimiento personal. Aquí entra un concepto clave: el interés compuesto aplicado a la vida. Así como el dinero crece cuando se invierte constantemente, también lo hacen los hábitos, las decisiones y las disciplinas. Pero lo contrario también es cierto. Las malas decisiones acumuladas generan una deuda invisible que tarde o temprano se cobra. La mentalidad mediocre no entiende esto. Vive en el presente inmediato, desconectada del impacto acumulativo de sus acciones. Por eso subestima el poder de lo pequeño. Cree que un día más en avanzar no importa, que una distracción más no afecta, que una excusa más no cambia nada. Pero sí cambia, y mucho. Otro aspecto importante es la evasión de responsabilidad. Cuando alguien opera desde esta mentalidad, tiende a culpar factores externos por su situación. El gobierno, la economía, la familia, la suerte. Y aunque es cierto que existen condiciones difíciles, la diferencia está en cómo se responde a ellas. La persona mediocre usa esas condiciones como una razón para no actuar. Se convence de que el contexto define su límite y no su punto de partida. Así,
Sin darse cuenta, se convierte en espectador de su propia vida. También está el problema de la falta de claridad. Muchas personas no salen de la mediocridad simplemente porque nunca se detienen a pensar qué quieren realmente. Viven en automático, trabajan, descansan, se distraen y repiten. Sin dirección, cualquier esfuerzo pierde fuerza. Sin un objetivo claro, la disciplina se vuelve frágil. Y cuando no hay dirección, aparece algo aún más peligroso: la comparación constante. En lugar de construir su propio camino, la persona mediocre mide su vida en función de otros. Pero no para inspirarse, sino para justificarse. No estoy tan mal, hay gente peor, al menos tengo esto. Ese tipo de pensamiento crea una falsa sensación de progreso, cuando en realidad es estancamiento disfrazado. Finalmente, está el autosabotaje silencioso. Esa voz interna que dice: no eres suficiente, eso no es para ti, vas a fallar. Y en lugar de cuestionarla, la persona mediocre la acepta como verdad. Así, ni siquiera intenta alcanzar su potencial, porque ya decidió, sin evidencia real, que no puede. La tragedia no es que estas personas fracasen. La verdadera tragedia es que ni siquiera llegan a descubrir lo que eran capaces. Porque el potencial no se pierde de golpe. Se va apagando poco a poco, con cada decisión que prioriza lo fácil sobre lo correcto. Si la mediocridad fuera una prisión, no tendría barrotes visibles. Estaría construida por tres fuerzas silenciosas que operan todos los días: el miedo, el ego y la comodidad. No actúan por separado. Se refuerzan entre sí, formando un sistema perfecto que mantiene a una persona exactamente donde está. El primero, y quizá el más poderoso, es el miedo. Pero no se presenta de forma obvia. No siempre es el miedo al fracaso. Muchas veces es el miedo al cambio, al rechazo, a quedar en evidencia, a intentar algo y descubrir que no se es tan bueno como se pensaba. Es un miedo más sutil, más racionalizado. La mente mediocre traduce ese miedo en pensamientos aparentemente lógicos. No es el momento, me falta preparación, voy a esperar un poco más. Pero en el fondo, lo que realmente está diciendo es: no quiero arriesgarme a sentir incomodidad. Y aquí entra el segundo elemento, el ego. El ego no quiere que la persona se vea débil, inexperta o en proceso. Prefiere mantener una imagen estable, aunque eso signifique estancamiento. Por eso evita situaciones donde haya aprendizaje real. Porque aprender implica equivocarse, y equivocarse implica admitir que no se sabe. El ego prefiere la ilusión de competencia antes que la incomodidad del crecimiento. Hace que la persona se quede en lo que ya domina, aunque eso ya no la haga avanzar. La mantiene en un nivel donde se siente suficiente, pero nunca desafiada. Además, el ego alimenta la comparación negativa. Si alguien intenta crecer, lo critica. Si alguien logra más, lo desacredita. Todo con tal de proteger su propia narrativa. Así, en lugar de inspirarse, la persona se encierra más en su zona conocida. Y ahí es donde entra la tercera fuerza, la comodidad. La comodidad no es mala por sí misma. El problema es cuando se convierte en prioridad absoluta. Cuando alguien organiza su vida para evitar cualquier tipo de fricción, está renunciando automáticamente al crecimiento. Porque todo lo que vale la pena, disciplina, aprendizaje, evolución, requiere incomodidad. La mente mediocre se vuelve experta en construir una vida cómoda, rutinas predecibles, riesgos mínimos, esfuerzo controlado. Todo parece estable, pero en realidad es una trampa. Porque mientras más tiempo se pasa en ese estado, más difícil se vuelve salir. Lo interesante es cómo estas tres fuerzas se protegen entre sí. El miedo empuja a evitar riesgos. El ego justifica esa evitación para no parecer débil. La comodidad recompensa esa decisión con una sensación temporal de tranquilidad. Y así se cierra el ciclo. Con el tiempo, la persona deja de cuestionarse. Ya no siente urgencia por cambiar. Se adapta tanto a ese estado que incluso puede llegar a defenderlo. Empieza a ver el crecimiento como algo innecesario, exagerado o incluso ridículo. ¿Para qué tanto esfuerzo? Al final todos terminamos igual. No vale la pena complicarse la vida. Ese tipo de pensamientos no son conclusiones profundas, son mecanismos de defensa, porque en el fondo hay una verdad que incomoda. La persona sabe que podría estar haciendo más, pero enfrentarlo implicaría romper con el miedo, desafiar al ego y renunciar a la comodidad. Y eso tiene un costo. La mediocridad no se mantiene por falta de capacidad, sino por falta de disposición a pagar ese precio. Salir de la mediocridad no es cuestión de motivación, ni de un vídeo inspirador, ni de un momento de euforia. Es mucho más incómodo que eso. Es un punto de quiebre interno,
Una decisión profunda que cambia la forma en la que una persona se relaciona consigo misma. Y aquí va algo importante. Ese cambio no empieza cuando todo va bien, empieza cuando la persona deja de tolerar su propia mediocridad. Hay un momento, silencioso pero poderoso, en el que alguien se cansa de sus excusas. Se cansa de prometerse cosas que no cumple. Se cansa de saber que puede más, pero no lo demuestra. Ese momento no es emocional, es racional. Es claridad pura. A partir de ahí, todo cambia. No porque la vida se vuelva más fácil, sino porque la persona deja de negociarse a sí misma. El primer paso real es asumir una verdad incómoda. Nadie va a venir a rescatarte. No hay mentor mágico, ni oportunidad perfecta, ni golpe de suerte garantizado. Todo lo que cambie tu vida va a depender, directa o indirectamente, de lo que tú hagas de forma consistente. Esto rompe con la mentalidad de víctima. Ya no se trata de lo que pasó, ni de lo que faltó, ni de quién tuvo la culpa. Se trata de una sola pregunta. ¿Qué vas a hacer ahora con lo que tienes? El segundo cambio clave es entender que la disciplina vale más que la motivación. La motivación es volátil. Depende del estado de ánimo, del entorno, de factores externos. La disciplina, en cambio, es una decisión sostenida incluso cuando no hay ganas. La gente que sale de la mediocridad no se siente motivada todos los días. Simplemente deja de usar eso como excusa. Empieza a hacer lo que tiene que hacer, aunque no le apetezca. Y al principio se siente forzado, incómodo, incluso artificial. Pero con el tiempo, esa incomodidad se transforma en identidad. Luego viene algo aún más difícil: aprender a incomodarse a propósito. Esto significa exponerse voluntariamente a situaciones que antes evitaban. Aprender algo nuevo, fallar en público, intentar sin garantía de éxito, asumir retos que superan el nivel actual. Es un proceso que hiere al ego, pero fortalece el carácter. Porque aquí está la diferencia fundamental. La persona mediocre evita la incomodidad, la persona que crece la busca. Otro cambio crítico es el entorno. No puedes mantener una mentalidad de crecimiento si estás rodeado de pensamientos mediocres. Tarde o temprano, el entorno gana. Por eso, salir de la mediocridad muchas veces implica tomar distancia, mental o física, de ciertas personas, conversaciones y hábitos. No es arrogancia, es estrategia. También aparece la claridad. La persona deja de vivir en automático y empieza a definir qué quiere, porque lo quiere, que está dispuesta a sacrificar para lograrlo. Ya no se mueve por impulsos, sino por dirección. Y con esa dirección, las decisiones cambian. Ya no se elige lo fácil, sino lo que acerca al objetivo. Ya no se busca gratificación inmediata, sino progreso real. Pero hay algo que casi nadie dice: este proceso es solitario. Porque cuando empiezas a cambiar, dejas de encajar en muchos lugares. Tus prioridades cambian, tu mentalidad cambia, tu forma de ver el mundo cambia. Y no todo el mundo va a entenderlo. Ahí es donde muchos retroceden. Pero los que realmente rompen el patrón entienden algo clave. El precio de crecer es la incomodidad, pero el precio de quedarse igual es el arrepentimiento. Y ese segundo precio es mucho más caro.